queridos compadres, comadres, Jayayaquipan, Aski aluaquipan, Aski wilta aluaquipan, Sasina, Arumt anipsma, Taipi toquetpacha, Aka altupata marcatpacha, Humanacaro ma, Humantawi apayanipsma, Kunateja, Walitayaka rakiwa, Aka paxinakan, Pacha pajarakiwa, Tayaparakiwa, Hiwasasuit askaratan hui, Pichurin lut, Aña chakam askarakiñaner, Hilat Cuyacanaka. Hermanos, hermanas, nosotros le mandamos siempre un abrazo grande desde Comunidad de la Vida, desde su programa del Taipi. En esta mañana vamos a poder conversar, hermanos, hermanas, que están pensando cómo podemos nosotros aportar en nuestro país, en nuestra Bolivia. Pues hay un encuentro, primer encuentro para, mira, imagínense de los intelectuales. Va a estar el compadre Venecio Quispe, él nos va a estar hablando a qué se refiere de esto, así que están invitados ustedes, hermanos, hermanas. Más detalle nos va a decir el compadre Venecio Quispe, así que pues atentos por favor, en unos minutos estará el compadre Venecio Quispe, primer encuentro de intelectuales de la nación aymara. Reunidas las comunidades con los Ayllus Sulca, Cupi, Collana, Taipi, se encuentran aquí en la plaza de Umanata para bailar alrededor de la plaza y colocar cada uno sus esquinas. Cada Ayllu tiene una esquina en donde ellos hacen el colocado de los aguayos que tienen, que guardan ancestralmente, y a lo que van a chayar, a lo que van a agradecer, a lo que van a bienvenir este tiempo, el tiempo del Huipipacha. Este otro lugar que estamos viendo aquí, que nuestros compadres ya han armado, pertenece al Ayllu Collana, de aquí de Umanata, también Collana Aes, ¿no ve? Así se dice, ¿no? Buenos días, compadres, buen día, ¿cómo están? Buenos días, periodistas, señor periodistas. Vale que chorro taptajan costumbre, ma conjunto capítulos sicures. Ugahan Ayllu Collana estaba sicur, nair hat pechasar nakchanana uga apasik sicuri sicuriat apasik. Nanakan manto nanakan focatap taka dirigentes, comunidad general, relación, justicia, agricultura, actas, focatap nanakan tungkapayane conjunto tua. Hay cuatro hermana periodista nanakan kamichura asip taka nanakan pistana kahau. Nair ha uthana mayor kocha armata ha mayor kocha nanakan autoridad que apapta ma conjunto nanakan cargo nakawa ka seguridad seguridad chamusik seguridad sata Ayllu Collana Umanata. Sí, todo este trabajo lo están organizando cada autoridad que les corresponde, según algunos les corresponde traer el grupo también, ¿no? Poner el grupo aquí. ¿Tu nombre me he olvidado, compadre? Secretario de Justicia Damián Sanca Quispe, comunidad Umanata. Umanata, ¿cómo estás, compadre? ¿Cómo está, comadre? Bienvenido a nuestra población de Umanata. Es cuarta sección municipal de Umanata de la provincia de Camacho. Bien, nosotros siempre hemos organizado, como de costumbre, año tras año, a la cabeza de nuestro central agrario del municipio de Umanata, en el cual nosotros somos de Comunidad de Umanata A. Estamos organizados todas las autoridades sindicales, secretario general, el secretario de Justicia, Relaciones, Acta y Vocal, ¿no? Entonces, también nuestro... ¿sí? Contame, por favor, ¿por qué se reúnen aquí ustedes? ¿Qué se está haciendo ahorita aquí? Porque veo bastones,
de mando, les veo a todas las autoridades aquí presentes. Sí, es como de costumbre, por ejemplo, nuestro presidente del Estado provincial tiene, ¿no? Digamos, mando de basto, todo. Entonces, lo mismo nosotros caracterizamos la parte sindical. Por ejemplo, aquí estamos vestidos, esto tiene significado muy importante, pero a pesar que con el tiempo nosotros ya no practicamos esos valores, ¿no? Pero aún los mayores, las autoridades en el campo, estamos practicando, ¿no? Rescatando los valores que eran muy buenos de nuestros abuelos antepasados, ¿no? Entonces, también es nuestro originario poncho, por ejemplo, aquí está bordado, entonces tiene muy significado importante, ¿no? Como que nosotros somos, digamos, plurinacional, multiétnico, entonces de esa manera estamos practicando, ¿no? Entonces es una costumbre, ¿no? Colores diferentes también hay de los ponchos. ¿Por qué es eso, hermano? Eso es según la etapa del año, ¿no? Entonces, por ejemplo, en carnaval nosotros utilizamos color, digamos, este poncho verde, y ahora que es Autipacha, ¿no es cierto? Entonces, color rojo también. Tal vez anteriormente utilizaban, por ejemplo, colores de café, pero con el tiempo se ha ido desapareciendo ya, ¿no? Entonces a veces muchas, digamos, del campo los jóvenes migran ya no viven aquí, entonces van a otros países, a otros lugares, entonces mayormente para este tipo de fiestas nomás vienen ellos, ¿no? Entonces por ese lado estamos olvidando casi poco a poco también, por motivo de empleo también se van, aquí quitas olvido, entonces aquí no generamos mucho económico del lugar también, ¿no? Por ese motivo, entonces... Gracias, sí, compadre. ya. Gracias, qué linda ropa que tienen. Buen día, tío, ¿cómo está? Buenos días. Contame aquí de dónde, de qué comunidad eres tú. Somos protegidos de cuarta sección Umanata, comunidad Umanata A. Nanaka cultura, no costumbre, nanaka cuerpos Cristo, con costumbre, nanaka por cultura, nanaka choro, pistique, lorata, sicoris y nanaka malco hilacatas. Ya, para Cultura, festejar eso, sí, ¿ve? festejar. Para festejar, por eso tan lindo su ropa, compadre. ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Francisco Quispe Comadre. ¿Me ven? Yo soy secretario de Relación y nuestras costumbres, así, nuestros abuelos, ya, nuestros ¿no? Ya estamos recortando, comadre. Porque, comadre, vamos a bailar harto. Hoy día se baila. Festividades con banda. Hay que alegrarnos porque para el año, para que también haya buena cosecha. Sí, exacto, comadre, está bien. Que nuestros ancestrales, de nuestros abuelos, de aquellos tiempos desde que apareció del mundo, en ese caso estamos con todo costumbre, los usos costumbres, nuestros punchos, también las señoras, sus pollos, todo nuestros ancestrales de nuestros abuelos estamos manejando. Cuando ha aparecido el mundo, compadre, ¿así igualito se vestían ustedes? Sí, igualito, de nuestros abuelos, igualito, nosotros, sus hijos estamos siguiendo la misma costumbre, no estamos dejando nada, una periodista. Ahora los hijos, ¿qué vamos a hacer los hijos? ¿Van a seguir? Es que este tiempo también es ciclo, ¿no? Fin de cosecha. Hoy día estamos con fin de cosecha, en mes de junio estamos fin de cosecha, estamos haciendo chuños. Ahora, ¿no? Que ya está saliendo y bueno, es que aquí tenemos costumbres, secores también es para eso, este meses. Hay carnavales son penquillos, Año Nuevo igual manejamos la misma ponchos, todo, ¿no? Como nuestros ancestros, de nuestros tatarabuelos. Jayaya, compadres, jayaya, jayaya.